¿Qué tal? Soy Jorge Molina y hoy les traigo un video que describe en forma detallada y completa la información contenida en la ficha técnica que proporcionan los fabricantes de inversores solares Voltronics Asper. Para la descripción y análisis de las especificaciones contenidas en la ficha técnica del inversor, tomaremos como referencia el inversor multifunción Voltronic Asper Max 2 de 10 kg. Sin embargo, las descripciones de las especificaciones son prácticamente las mismas, solo difieren en la presencia o ausencia de algunas funcionalidades y en el valor asignado a cada especificación. Con estas consideraciones, el video es válido para los modelos Max 2, Max E, BP, BM, KIN, MKS y otros. Bien, comencemos con la descripción detallada de cada una de estas especificaciones técnicas. La primera especificación es la potencia nominal. El inversor tiene una potencia nominal aparente de 10.000 VA y una potencia real de 10.000 watts. Este inversor de onda sinusoidal pura tiene por lo tanto un factor de potencia igual a 1, dado que su potencia nominal y aparente son iguales. Son por lo tanto sin desfase entre la tensión y la corriente. Eso significa que el inversor satisface con su potencia nominal consumo resistivo e inductivo. Siempre será recomendable utilizar inversores con un factor de potencia igual a 1 o lo más cercano posible a ese valor. Esta potencia nominal define el límite de la capacidad de carga a la salida del inversor, pero además se debe considerar la potencia de sobrecarga que veremos luego. Este inversor tiene una capacidad de conexión en paralelo de hasta 6 inversores. Si estos inversores son Max 2 de 10 kW, se lograrían 60 kW con los 6 inversores. En la figura vemos el caso de dos inversores en paralelo con salida monofásica. La fase y neutro se conectan a cada inversor y los dos inversores se conectan al mismo banco de batería. Para la conexión paralelo es necesario seleccionar la opción PAL, PAL, se indica acá, en el parámetro 28, detallado en la configuración del inversor, en el manual. En todo caso, ver más abajo un link que describe en forma detallada la configuración del inversor Asper. Cada inversor además debe conectarse a los módulos fotovoltaicos independientemente, por separado. Ahora, en el caso que se requiera una mayor potencia y se especifique una salida trifásica, la cantidad de inversores requerida como mínimo será de 3 inversores, cada uno conectado a una fase distinta. Se requieren 3, pues en este inversor es monofásico. Hay soluciones directas con inversores trifásicos. Para salidas trifásicas conectadas en paralelo se debe consultar el punto 4.2 del manual de instalaciones y ahí ver las opciones de distribución de fase en cada inversor. También en trifásicos se pueden conectar un máximo de 6 inversores. Bueno, la opción de configuración, la 28, también se debe seleccionar la opción PAL en este parámetro 28. La especificación del voltaje de entrada al inversor es de 230 volt AC, que pueden corresponder a la conexión con una red eléctrica o bien con un generador eléctrico, alguna de las dos opciones. Este voltaje de 230 volt se debe seleccionar con el parámetro 03 del inversor. Abajo hay un link para ver la definición de este parámetro, el cual se presenta con dos opciones. La primera de ellas, APL, que tiene un rango de voltaje entre 90 y 280 volt, útil en redes eléctricas fundamentalmente domiciliarias para aplicaciones electrodomésticos, etc.
Y luego está UPS, la opción UPS, con un rango de voltaje entre 170 y 280. Se aplica en el caso de UPS que respaldan, por ejemplo, redes informáticas. Ambos rangos tienen distintos tiempos de transferencia que veremos luego en otra especificación. En la figura de acá se observan los puntos de conexión en el inversor para línea, neutro y tierra. Este inversor tiene detección automática de la frecuencia de la fuente de alimentación en entrada, ya sea desde red o generador eléctrico. Es un inversor compatible con 50 o 60 Hz. En todo caso, la frecuencia de la fuente de alimentación se define al configurar el parámetro 9 descrito en el manual de instalación y en el link que indicamos más abajo. Y esto se hace según la frecuencia normalizada en cada país. Por lo general 50 Hz coinciden con redes de 230 y los 60 Hz con redes de 110. Aquí hay un listado con algunos de los países. En cuanto a las especificaciones de salida del inversor, un voltaje de salida de 230 volt AC con una tolerancia de más o menos 5%. La figura muestra los puntos de conexión de línea, neutro y tierra. Luego tenemos acá la potencia de sobrecarga. Esta característica es la capacidad de sobrecarga, capacidad del inversor para suministrar una potencia superior a la nominal por un corto periodo de tiempo. Este inversor soporta una sobrecarga máxima de 20.000 VA, el doble de su potencia nominal, que es de 10.000. Durante un máximo de 5 segundos puede soportar esta sobrecarga. Después de los 5 segundos opera la protección de sobrecarga y se genera una alarma. Esta potencia de sobrecarga es útil cuando hay redes inductivas, como el caso de pic de corriente que se producen con el arranque de motores o por otras causas. Es la corriente inrush, que se mide con un amperímetro que tenga esta función. En la figura está una representación de esta sobrecarga que ocurre por un corto periodo de tiempo. Siguiente característica es la eficiencia o rendimiento máximo del inversor. Es una relación expresada en tanto por ciento entre las potencias presentes a la salida y a la entrada del inversor, debido a la conversión de corriente continua a corriente alterna. Su valor varía en función de la potencia consumida por las cargas y también en función del voltaje de entrada de corriente continua, como se indica en esta curva de referencia de otro inversor. En el eje vertical Y se representa el porcentaje eficiente y en el horizontal X es la relación entre la potencia de entrada y salida. El valor máximo de eficiencia es cuando la relación es igual a 1. Sin pérdida. Los valores de voltaje DC, indicados acá, dependerán de cada entrada MPPT y del tipo de arreglo de módulos solares. Estas curvas dependen del modelo teórico utilizado para su cálculo y del tipo de ensayo o simulaciones que se hayan empleado. En algunos casos la eficiencia se presenta como una curva en función de las cargas, como en este otro gráfico. La eficiencia de este inversor Asper es de un 93%, un buen valor, pero no el mejor. Mejores eficiencias comparativas son del 95% y superiores. Vemos ahora el tiempo de transferencia. Corresponde al tiempo que necesita el inversor para la conmutación de la fuente de alimentación. Por ejemplo, cambiar de una fuente fotovoltaica a batería o de batería a red, etc. Estos tiempos de transferencia se relacionan con los rangos de voltaje analizados anteriormente, es decir, 15 milisegundos para computadora o opción de rango UPS,
y 20 milisegundos para el rango de 90 a 280 volt que se definía para viviendas. Obviamente para esta aplicación el inversor debe ser de onda pura, ¿ah? Inversores con una tecnología de mejor calidad que convierte la electricidad que se genera en la fuente fotovoltaica o la que se ha almacenado en baterías en una señal de onda sinusoidal perfecta, similar o mejor que la de la red eléctrica. Entonces pueden operar con equipos electrodomésticos y otras cargas inductivas que necesitan esta onda pura. Este es el consumo propio del inversor, es su autoalimentación sin carga en la salida. Lo obtiene normalmente del banco de batería. Su consumo puede ser más o menos importante, sobre todo en horario nocturno, por ejemplo, con 12 horas de consumo del inversor. Estos 75 watts representan 900 watt hora, es decir, cerca de 1 kilowatt hora solo para el consumo interno del inversor. Por lo tanto, será más o menos importante dependiendo de la capacidad del banco de batería y de la carga que exista en horario nocturno, del consumo. Algunos inversores tienen un modo de ahorro de energía que permite reducir el consumo en modo inactivo a unos 10 watts por lo menos. Así estos 75 watts no son un consumo interno de los mejores, pero está bien. Vemos acá una salida DC que se provee con 3 conectores. Se utilizan en emergencias para proporcionar respaldo de energía a todo tipo de equipos alimentados con corriente continua, como enrutadores, módem, sistemas de voz sobre IP, sistemas de vigilancia, alarmas o otros sistemas de control de acceso, etc. En la figura se muestran estos 3 conectores, cada uno de una corriente máxima de 3 amperes, que se pueden activar o desactivar manualmente mediante el interruptor de encendido que se ve acá junto a los 3 conectores, o bien mediante el parámetro de configuración 82, que se describe más abajo en el link y en el manual de instalación del equipo. En cuanto a la batería, un voltaje de batería de 48 volt DC, un voltaje de flotación de 54 volt y una protección contra sobrecarga de 66 volt. Para la definición del valor del voltaje de flotación y de carga de la batería se debe consultar necesariamente la especificación de cada batería. Es decir, su configuración se hace en el inversor para cada batería en específico. La configuración se puede hacer de manera automática. Recuerden seleccionando el parámetro 5. En el parámetro 5 una batería de litio, o bien seleccionando la opción definida por el usuario y de esta manera hacerlo en forma manual con los parámetros 26 y 27. Ver abajo el link para una explicación detallada de estos parámetros. En cuanto al cargador solar o cargador desde AC, vemos acá la funcionalidad MPPT. Hoy día es una característica básica y necesaria en todos los inversores para aplicaciones domiciliarias. Este inversor tiene 2 MPPT y cada uno de ellos con una potencia de 5000 watts, lo que da un total, el total de los 10 kilowatts de potencia nominal. En la figura se ven los puntos de conexión de cada MPPT con los strings de los módulos fotovoltaicos. La existencia de estos MPPT permite definir grupos de string o paneles en serie con diferente orientación geográfica o ángulo de inclinación, también diferente tipo de paneles, y además facilita y mejora la gestión del punto de máxima potencia,
al hacerlo por cada MPPT en forma independiente. Los 10 kW permiten conectar, por lo tanto, un aproximado de 10 kW de paneles. Por ejemplo, para paneles de 500 watts, si dividimos los 10.000 por 500 nos da un máximo de 20 paneles, es decir, 10 paneles por cada uno de los 2 MPPT. Sin embargo, también debemos considerar los rangos de voltaje y voltaje máximo por cada MPPT que veremos a continuación. Cada MPPT permite un rango de voltaje de 90 a 450 volts continuo. Este es el rango de funcionamiento en el cual el inversor gestiona el punto de máxima potencia. Los voltajes de cada string de módulos fotovoltaicos conectados al MPPT respectivo deben estar dentro de este rango. Además, cada MPPT permite un voltaje máximo de 500 volts DC. Este voltaje define la cantidad de módulos conectados en serie en cada string, según el VOC de los módulos fotovoltaicos. Los 500 volts DC no deben ser sobrepasados por la agrupación de módulos fotovoltaicos. Esto significa que el VOC total de la agrupación de paneles en cada MPPT debe ser inferior a estos 500 volts. Y además debe estar dentro del rango de 90 a 450. Por otro lado, para no exceder este rango de 90 a 450 ni el valor máximo de 500 volts DC, se deben considerar los coeficientes de temperatura de los módulos fotovoltaicos, descritos en la ficha técnica de cada panel, lo que significa que los valores máximos de voltaje, 450, 500, se deben cumplir a la más baja temperatura del lugar para VOC. En cambio, el valor inferior de 90 volts se debe cumplir a la temperatura más alta. Ven más abajo el link con un video que describe estos coeficientes de temperatura y su aplicación. La corriente de carga desde módulo fotovoltaico y desde la entrada AC son de 150 amperes, pero se debe considerar además que la corriente total, como se indica acá, es también de 150 amperes. Esto significa que la corriente de carga de paneles más la de entrada AC deben sumar un máximo de 150 amperes. Por ejemplo, 70 amperes para solar y 80 para la entrada AC. Estos son los límites de capacidad de carga del inversor. Los valores específicos se deben configurar con los parámetros 2 y 11 del inversor. Ver el link más abajo con la descripción detallada de los parámetros para la configuración indicada. Algunas características físicas. El peso y dimensiones son importantes al momento de instalar los equipos. Es necesario comparar que no existan diferencias comparativas muy notorias entre diferentes marcas. Siempre será mejor un inversor de menor peso y dimensiones. También son relevantes la variedad de opciones de las interfaces de comunicación, RS232 y USB para conexiones de PC externos, el BMS para comunicaciones entre el inversor y la batería, ya sea con protocolo CAN o RS485 de Voltronic, y también el Wi-Fi para gestión remota desde el celular. El inversor soporta una humedad relativa entre un 5 y un 95%. El rango de temperatura en operación es de menos 10 a 50 grados Celsius. Cuando se mantiene en bodega, el rango aceptable es de menos 15 a 60 grados Celsius. Es importante hacer mediciones periódicas y asegurar un mantenimiento de filtros, por ejemplo, de polvo. Por último, el sello CE es un sello de conformidad. En este caso significa que el fabricante cumple con la legislación europea. Hay dos especificaciones adicionales
que solo salen en el manual de instalación. Aquí las referencias con las páginas en las que se pueden encontrar. Una de ellas es la tensión de arranque, que es para este caso de 80 volts, la cual interesa que sea lo más baja posible para así capturar las primeras radiaciones solares en la mañana y las últimas al atardecer. Ahí es donde vamos a tener los valores más bajos de VOC. El voltaje de circuito abierto de la agrupación de módulos fotovoltaicos conectados al respectivo MPPT debe ser claramente, por lo tanto, mayor que el voltaje de arranque de 80 volts, para así asegurar que se cumpla en todos o la mayoría de los horarios de radiación solar. Con voltajes inferiores de VOC inferiores a 80 volts, el inversor no va a partir. Los 80 volts definen, por tanto, la cantidad mínima de módulos fotovoltaicos por cada string. Luego, para la comprobación de estos valores, el VOC de la agrupación debe corresponder al de la temperatura más alta para hacer esta verificación, dado el coeficiente de temperatura del módulo solar respectivo. También la otra especificación que figura en el manual de instalación se refiere a la corriente máxima de entrada por cada MPPT. 18 amperes por 2 pues, es por cada uno de ellos. Se debe verificar que cada string de módulos fotovoltaicos tenga una corriente máxima menor a estos 18 amperes. No se debe sobrepasar. Pero también se debe considerar que la corriente de los módulos fotovoltaicos debe ser ajustada según la normativa y el factor conocido de 1.25. Para detalles, ver el video de dimensionamiento que doy los links más abajo. Bien, hemos concluido con la descripción de la ficha técnica del inversor Asper. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para saber cuando se suben nuevos videos. Por último, si este video fue de su agrado, manifiéstense con un like o algún comentario. Nos vemos. Muchas gracias.